Bienvenidos de nuevo a este nuestro rinconcito donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las celebridades. Espero que estén súper bien, con muchas ganas de enterarse de lo último, porque hoy les traigo un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Estamos hablando de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y de la mujer que está, supuestamente, en el centro de una controversia familiar, su suegra. Pero aquí viene lo jugoso, porque la historia no es tan simple como parece. Se dice que la madre de su expareja, a la que considerábamos su suegra, eligió a Demet Özdemir. Sí, la misma Demet Özdemir, su CEO protagonista en Erkenci, y con quien Can Yaman tuvo un romance sonado hace un tiempo. ¿Amor o conveniencia? Esa es la gran pregunta que flota en el aire. Vamos a sumergirnos en este lío de relaciones, rumores y posibles estrategias. Y antes de empezar, recuerden, si les gusta lo que hacemos aquí y quieren estar al día de todos estos chismes y análisis, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán nada. Ahora pongamos un poquito de contexto. Can Yaman es sin duda uno de los actores turcos más populares del momento. Su físico, su carisma y sus interpretaciones lo han catapultado a la fama internacional. Ha protagonizado series que han arrasado en audiencia, como Erkenci, donde compartió pantalla y, al parecer, también algo más que amistad, con la talentosa Demet Özdemir. Esa química que vimos en pantalla, traspasó la ficción y se convirtió en un romance que mantuvo a los fans en vilo. Pero como suele suceder en el mundo de la farándula, las relaciones son a veces tan fugaces como una estrella fugaz. Tras su relación con Demet, Can Yaman tuvo un noviazgo con Diletta Leotta, una conocida presentadora italiana. Y aquí es donde entra en juego la figura misteriosa de su supuesta suegra. Resulta que la madre de Diletta Leotta, se dice, tenía una opinión muy clara sobre las parejas de su hija, y en particular, sobre Can Yaman. Las crónicas rosas italianas y turcas se llenaron de titulares sobre las supuestas tensiones entre la madre de Diletta y Can, e incluso se hablaba de que la relación no era del todo del agrado de la señora. Pero la trama se complica y da un giro inesperado. Los últimos rumores, los que nos traen hoy aquí, apuntan a que esta misma mujer, la madre de Diletta, no solo no aprobaba a Can Yaman en su momento, sino que, y aquí viene la bomba, habría apoyado o incluso elegido a Demet Özdemir como la pareja ideal para su hija. Esperen, que esto se pone más confuso. ¿Cómo es posible esto? Si la madre de Diletta era la supuesta suegra que no quería a Can, ¿por qué ahora tendría algo que ver con la elección de Demet? Aquí es donde debemos analizar los matices y las posibles interpretaciones. Una de las teorías más fuertes es que la madre de Diletta, al ver la química y la popularidad de la pareja formada por Can y Demet en Erkenci, habría sido testigo del potencial mediático y del impacto que esta relación tendría. Quizás desde su perspectiva a una relación con Demet Özdemir, quien también es una figura muy reconocida en Turquía y tiene una base de fans considerable, habría sido una apuesta más segura o más beneficiosa en términos de proyección y de imagen pública para su hija Diletta. Piénsenlo, una pareja de dos estrellas internacionales turcas, ambos con gran atractivo y proyección, podría haber sido vista como una dupla imbatible en el mundo del entretenimiento. Otra posibilidad es que la señora, tras la ruptura de Can y Diletta, o quizás mientras la relación aún estaba en curso, se dio cuenta de que Can Yaman, a pesar de ser una figura mediática, podría no ser la persona más adecuada para su hija, o que su personalidad o sus intereses no encajaban del todo. En este escenario, la elección de Demet Özdemir no sería tanto una elección en el sentido romántico, sino más bien una preferencia por una colega de profesión con la que Can Yaman ya había demostrado una conexión especial y exitosa. Podría ser que al ver a Can con Demet, la madre de Diletta pensara, con ella sí que hace buena pareja, juntos son imparables. Pero también hay que considerar la palabra conveniencia. En el mundo de las celebridades, las relaciones a menudo se tejen con hilos de interés mutuo, ya sea profesional, mediático o incluso personal. Si la madre de Diletta es una figura que piensa estratégicamente sobre la carrera y la imagen de su hija, entonces apoyar una relación con Demet Özdemir podría haber sido una decisión calculada. Una unión entre Can Yaman y Demet Özdemir no solo habría generado muchísimo contenido para las redes sociales y la prensa, sino que también podría haber abierto puertas a colaboraciones futuras, proyectos conjuntos e incluso haber fortalecido la presencia de ambos en mercados internacionales. Imaginemos el poder de una pareja así. Ahora, ¿qué hay del amor en todo esto?
Difícil saberlo desde fuera, pero no podemos descartar que la madre de Diletta tuviera un afecto genuino por Can Yaman como persona. Quizás los rumores iniciales de tensión solo eran malinterpretaciones o exageraciones de la prensa. Si este fuera el caso, y si ella veía que Can estaba realmente enamorado de Demet, o que Demet era una influencia positiva en su vida, entonces su elección podría ser una señal de aprobación de una relación que considera genuina y feliz. El amor de su hija es evidentemente lo primero, y si ella ve a Can feliz con alguien, quizás solo quiera lo mejor para ambos. Es importante recordar que toda esta información proviene de rumores y especulaciones. En el mundo del espectáculo, las noticias vuelan y no siempre son precisas. Sin embargo, el hecho de que estos rumores estén circulando y que se les dé tanta credibilidad en los medios turcos e italianos nos dice algo. Nos dice que la relación entre Can Yaman, Demet Özdemir y la familia Leota es un tema que genera mucho interés y que la gente está ávida por entender las conexiones entre estas figuras públicas. Pensemos en la perspectiva de Demet Özdemir. Ella tuvo una relación pública y apasionada con Can Yaman. Si la madre de su expareja ahora la considera una opción favorable, esto podría ser una señal de reconciliación o de un cambio de opinión. Quizás con el tiempo la señora Leota llegó a conocer mejor a Demet y a apreciar sus cualidades. O tal vez, la presión mediática y el éxito conjunto de Can y Demet en Erkencikus influyeron en su percepción. Después de todo, esa serie fue un fenómeno, y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre los protagonistas. La pregunta de si fue amor o conveniencia es compleja. En el ámbito de las relaciones de celebridades, a menudo se entrelazan ambos aspectos. Puede que haya habido amor verdadero en el pasado entre Can y Demet, y que la madre de Diletta, al verlo, haya reconocido esa chispa y haya pensado que era una combinación poderosa. O quizás, desde una perspectiva más pragmática, vio en esa unión una oportunidad para fortalecer carreras, generar contenido y mantener a su hija en el ojo público de una manera positiva y rentable. Es difícil separar completamente el sentimiento del interés estratégico cuando se trata de figuras que manejan su imagen pública con tanto cuidado. Lo cierto es que esta noticia, si se confirma, arroja una luz interesante sobre las dinámicas familiares y las relaciones interpersonales en el mundo de las estrellas. Nos invita a reflexionar sobre cómo las opiniones de los padres pueden influir en las decisiones de sus hijos, especialmente cuando se trata de parejas y de sus carreras. Y nos recuerda que incluso en el mundo glamuroso de la fama, las relaciones humanas son complejas y están sujetas a todo tipo de influencias. Para Can Yaman, esto podría significar una validación de su antigua relación con Demet Özdemir, o al menos una señal de que, a pesar de los altibajos, ha sabido ganarse el respeto o la aprobación de figuras importantes en su vida. Para Demet Özdemir, podría ser una forma de cerrar capítulos y seguir adelante, o quizás una indicación de que su relación pasada con Can sigue resonando de alguna manera. Y para Diletta Leota, bueno, la opinión de su madre siempre será importante y si esta elección se ha dado, podría haber implicaciones en su vida personal y profesional. En resumen, lo que parece claro es que la madre de Diletta Leota, la supuesta suegra en cuestión, ha tenido una participación, activa o pasiva, en la consideración de Demet Özdemir como una pareja potencial para Can Yaman. Ya sea por una genuina apreciación del amor que podría existir entre ellos, o por una astuta estrategia de conveniencia mediática y profesional, la idea de que ella eligió a Demet Özdemir es, sin duda, un titular que ha sacudido a los fans. Es fascinante cómo estos pequeños detalles, estos rumores, nos permiten atisbar el entramado de relaciones que existe detrás de las cámaras. Nos demuestran que a pesar de la fama y el brillo, las celebridades también navegan por el complejo mundo de la familia, las amistades y las relaciones amorosas, con sus propios dramas y sus propias decisiones. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores. La historia de la suegra de Can Yaman y su supuesta elección de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el amor y la conveniencia pueden ir de la mano en el universo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue una elección basada en el amor o en la conveniencia? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en pantalla? Déjenme sus opiniones en los comentarios, sus puntos de vista son súper valiosos para nosotros.
Y si les gustó este contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también aman el mundo del espectáculo, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.